Nunca imaginé que el olor al pavo de Navidad pudiera mezclarse con el olor de la traición. Pero eso fue exactamente lo que pasó en la cena de Navidad del año pasado, cuando mi hermano se levantó de la mesa, golpeó ligeramente su copa de cristal y anunció, con esa sonrisa que aprendí a odiar, que mi empresa, la empresa que construí con mis propias manos durante 10 años, ahora le pertenecía a él. Mis padres estaban sentados allí, en silencio, cómplices. Dijo que yo estaba despedida, que me iría de esa mesa sin absolutamente nada. Lo que él no sabía es que yo había pasado los últimos 6 meses preparándome exactamente para ese momento. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carolina. Tengo 34 años y pasé la mayor parte de mi vida adulta intentando demostrar que merecía ocupar un lugar en esta familia. No el tipo de lugar que se pide, por favor. El tipo que se conquista a pulso, con horas extra, con noches sin dormir, con decisiones que asustan y apuestas que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a hacer. Fundé Logimex, una empresa de gestión logística, a los 24 años, prácticamente con nada en el bolsillo y una idea que la mayoría de los que me rodeaban pensaba que era demasiado arriesgada para una mujer tan joven. Mi padre, Antonio, firmó como aval en un contrato de arrendamiento comercial de 200,000 pesos cuando los bancos me cerraron las puertas. Mi madre, Elena, se quedó en la tribuna aplaudiendo de lejos. Mi hermano Rodrigo, 3 años menor que yo, se quedó esperando el momento adecuado para aparecer. Aquella Nochebuena, la mesa estaba preciosa. Mi madre siempre fue muy cuidadosa con la presentación. Mantel de encaje de Aguascalientes, vajilla de Talavera poblana, copas de cristal que guarda en la vitrina todo el año esperando ocasiones así. El olor al pavo adobado llenaba la casa desde la mañana. Era el tipo de escena que parecía sacada de una revista de familia perfecta. Y como toda cosa demasiado perfecta, escondía grietas profundas. Rodrigo llegó tarde, como siempre. Entró por la puerta de servicio con ese saco que claramente no había sido comprado con su propio dinero. Su novia Isabela venía justo atrás, radiante y sosteniendo una botella de tequila premium como si fuera un trofeo. Isabela era corredora de bienes raíces de lujo en Polanco, inteligente y ambiciosa de esa forma que intimida a quien no tiene seguridad. Yo la respetaba profesionalmente. Personalmente, ella siempre me miró como si yo fuera un obstáculo entre ella y lo que quería. La cena comenzó con esa plática superficial que las familias como la mía dominan muy bien. Preguntas sobre viajes que nadie hizo, comentarios sobre el clima de la Ciudad de México, elogios vagos al pavo. Mi padre estuvo más callado de lo normal. Mi madre llenó su copa 2 veces antes de servir el postre. Noté todo eso, pero lo dejé pasar. Yo era buena dejando pasar las cosas. Fue cuando Rodrigo se levantó. Golpeó la cuchara de postre contra la copa de cristal con esa ligereza calculada de quien ensayó el gesto. El sonido cortó el aire del comedor como un cuchillo. Todos se detuvieron. Mi madre lo miró con una sonrisa que yo no podía descifrar. Era orgullo, pero también alivio. El tipo de alivio de quien finalmente va a soltar una bomba que estuvo cargando demasiado tiempo. Rodrigo me miró a mí. No a la mesa, no a los demás. A mí. Y dijo, con una calma que me heló la sangre, que nuestros padres habían tomado una decisión importante para el futuro de la familia, que Logimex necesitaba un liderazgo más sólido, más enfocado al crecimiento, que él había asumido el 51% de las acciones de la empresa, transferidas oficialmente por mi padre el día anterior, que yo estaba, a partir de ese momento, oficialmente fuera de la empresa que yo había fundado, construido y por la que había sangrado por 10 años. Que me iría de ahí sin absolutamente nada. Sacó un sobre del bolsillo interno de su saco y lo puso en el centro de la mesa, a un lado del platón de romeritos. Yo no grité. No aventé nada. No lloré. Tomé mi copa. Bebí un trago lento de vino tinto y miré a mi padre. El hombre al que yo había transformado de un simple aval
en un empresario respetado, sin que él tuviera que trabajar un solo día para ello. Y pregunté, con la voz más tranquila que jamás ha salido de mi boca, si él quería contar el resto o si prefería que lo contara yo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que llena una habitación entera, expulsa el aire y hace que cada persona presente se pregunte qué exactamente está a punto de suceder. Mi madre dejó de mover el tenedor en el plato. Isabela inclinó levemente la cabeza. Rodrigo frunció el ceño por primera vez desde que se levantó. Y mi padre no dijo nada. Déjame contarte algo sobre construir una empresa desde cero cuando eres mujer. La menor desde el punto de vista familiar y no tienes capital de herencia. Aprendes a leer a las personas antes de que abran la boca. Desarrollas un tipo de radar que no se compra ni se enseña. Nace de las veces que te ignoraron en una junta, de las veces que alguien mayor y más seguro intentó ningunearte frente a un cliente, de las veces que te diste cuenta de que el trato que parecía demasiado bueno tenía una cláusula enterrada en las letras chiquitas. Llevaba desarrollando ese radar toda la vida, y 6 meses antes de esa cena, el radar pitó fuerte. Todo empezó cuando mi padre pidió acceso a los reportes financieros proyectados para los próximos 3 años. Él nunca había pedido eso antes. En 10 años de empresa, mi padre se conformaba con recibir un resumen anual y ser mencionado como socio fundador en las ocasiones en que eso le daba prestigio en el club de golf. Pero de repente quería proyecciones. Quería entender los contratos vigentes. Quería saber qué clientes eran los más rentables. Le respondí todo. Con cuidado. Y mientras respondía, empecé a observar. Rodrigo había empezado a aparecer más en la oficina. No para trabajar. Él nunca trabajó ni un solo día en Logimex, pero aparecía con pretextos vagos. Buscar algo que a mi padre se le había olvidado, entregar un documento, dar una vuelta como si fuera casualidad. Isabela fue 2 veces, diciendo que tenía curiosidad por conocer el espacio. Les ofrecí café, les mostré las instalaciones, sonreí, y fui armando el rompecabezas. Lo que ellos no calcularon es que yo había pasado una década entera aprendiendo cómo proteger un negocio de ataques externos. Proveedores que intentan renegociar contratos en el peor momento. Competidores que intentan robarte a tus mejores empleados. Clientes que desaparecen sin pagar. Yo había sobrevivido a todo eso. La amenaza interna era nueva, pero el manual era el mismo. Lo primero que hice fue contratar un despacho de abogados especializado en derecho corporativo. No el mismo que usaba mi padre, claro. Contraté a un despacho en Monterrey, discreto y extremadamente competente, que nunca se había cruzado con nadie de mi familia. Expliqué la situación. Me escucharon, analizaron el acta constitutiva original de Logimex y me dieron el diagnóstico. Sí, mi padre tenía el 51% de las acciones. Sí, podía transferirlas. Pero lo que estaba dentro de esa estructura jurídica era solo un cascarón, y el contenido, yo lo podía mover. En los 6 meses siguientes, trabajé en silencio. Primero, registré una nueva empresa, Logimex Global, constituida como sociedad anónima en el estado de Nuevo León, con el 100% de las acciones a mi nombre. Segundo, empecé a transferir lo que realmente tenía valor. El software de rastreo logístico que yo había desarrollado con mi equipo de tecnología. Código propietario, sin un solo párrafo en el contrato original que afirmara que pertenecía a la empresa antigua. Era mío. Lo pasé a la nueva estructura. Los contratos con los grandes clientes, un mayorista nacional, 2 cadenas de autoservicio, una empresa de e-commerce con operación en todo el país. Todos vencían al final del tercer trimestre. No los renové por Logimex. Los renové por Logimex Global, con nuevos convenios firmados, nuevas condiciones, nueva vigencia. Cuando mi hermano se levantó en esa cena y puso el sobre junto al platón de romeritos, él creía que estaba heredando un imperio. En realidad, acababa de firmar la escritura de una casa vacía, y yo sabía exactamente lo que había del otro lado de esa puerta. Mientras él hablaba, recordé una frase que aprendí en una negociación difícil hace años. El error más caro que un adversario puede cometer es subestimar cuánto te has preparado.
Rodrigo me había subestimado toda la vida. Mi familia me había subestimado toda la vida. En ese momento, con el sobre en la mesa y la sonrisa presuntuosa en su cara, habían cometido el error más caro de sus vidas. Bebí otro trago de vino. El tinto estaba bueno. Y yo estaba absolutamente lista. Después de que mi pregunta silenciara la mesa, Rodrigo intentó recuperar el control. Empujó el sobre más hacia mí, como si ese gesto físico pudiera cerrar la conversación. Dijo que los documentos estaban en orden, que los abogados de mi padre habían revisado todo, que la transferencia ya estaba registrada en el registro público. Dijo que podía recoger mis cosas personales de la oficina el lunes y que, por generosidad, estaba dispuesto a ofrecerme 2 meses de sueldo como liquidación. 2 meses. Por 10 años de empresa. Isabela agregó algo sobre ser el momento adecuado para dar un paso atrás y sobre cómo yo necesitaba espacio para cuidar mi vida personal. Mi madre asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo con una decisión de decoración de interiores. Dejé que todos terminaran de hablar. Después, abrí la bolsa que estaba junto a mi silla y saqué mi tablet. No con prisa. Con la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Abrí la carpeta de documentos enviados y giré la pantalla hacia Rodrigo. Era un comunicado interno que yo había enviado a todo el equipo de Logimex 6 semanas antes. En él, informaba que dejaría el cargo de directora ejecutiva de Logimex Logística y Distribución S.A. de CV, la empresa original, para transicionar a un nuevo proyecto. Agradecía a todos por su colaboración y deseaba buen trabajo al liderazgo que viniera después. Rodrigo lo leyó, lo releyó, y luego hizo exactamente lo que yo esperaba que hiciera. Empezó a reírse. Dijo que yo me había anticipado a la derrota, que había mandado una carta de renuncia a mis propios empleados antes siquiera de ser despedida, porque en el fondo sabía que me estaban superando. A mi madre le dio gracia. Mi padre, finalmente, esbozó una sonrisa satisfecha. Dejé que disfrutaran ese momento por exactamente 30 segundos. Después, retiré la tablet, apagué la pantalla y dije, con la misma tranquilidad con la que se anuncia el clima, que yo no había renunciado a nada, que simplemente había transferido mi presencia a un contenedor diferente, y que el contenedor que ellos acababan de asumir, con tanto entusiasmo, con tanto plan, con el dinero del departamento de Isabela invertido en la compra de las acciones, estaba completamente vacío. La risa de Rodrigo se fue marchitando mientras yo hablaba. Expliqué despacio, para que no hubiera margen de error. La Logimex original era una estructura jurídica, un cascarón. Lo que le daba valor a ese cascarón, el software, los contratos, los clientes, el capital operativo, había sido legalmente transferido a otra empresa, constituida a mi nombre, meses antes. Los contratos con los grandes clientes habían sido renegociados. El software había sido registrado a mi nombre ante el indautor, como obra intelectual. La cuenta bancaria operativa de la empresa antigua tenía, en ese momento, un saldo de 400 pesos. Rodrigo se quedó inmóvil. Isabela dejó la copa de vino en la mesa con una lentitud que revelaba que estaba procesando cada palabra. Fue mi madre quien intentó rescatar la situación primero. Dijo que yo estaba exagerando, que los abogados de mi padre iban a resolverlo, que todo era un teatro para hacerme ver más lista de lo que era. Mi padre golpeó la mesa y dijo que yo había cometido una violación de deber fiduciario, que me iba a demandar, que sus abogados congelarían mi nueva empresa antes del fin de semana. Dejé que terminara. Respiré hondo y saqué otro documento de mi bolsa. Era una copia impresa de un contrato digital. Mi padre había firmado ese documento 2 meses atrás, durante un viaje de golf que yo le había pagado. 5 días en un resort en Cancún, todo pagado. Estancia, comidas, greens. Mientras él estaba en el hoyo 4 con 2 whiskies encima, yo le había enviado un correo con el asunto actualización administrativa para fines fiscales. Él lo abrió, bajó hasta el final y firmó con su huella digital sin leer un solo párrafo. El documento autorizaba, explícitamente, la transferencia de todos los activos intangibles y contratos vigentes a la nueva empresa, e incluía, en el segundo párrafo,
Una cláusula de renuncia al derecho de litigar contra la fundadora por cualquier proceso relacionado con la reestructuración. Puse el papel en la mesa, al lado de su sobre. El color se le fue yendo de la cara a mi padre poco a poco, como pintura deslavada por la lluvia. Isabela fue la primera en entender completamente lo que había pasado. Era buena en lo que hacía, analizaba contratos, identificaba cláusulas, sabía leer entre líneas. Vi el momento exacto en que la realidad le cayó encima. Sus hombros cayeron 1 milímetro. Sus ojos se dirigieron a mi padre, y luego a Rodrigo. Tomó los documentos del sobre y empezó a hojearlos con una velocidad que solo tiene quien lee contratos por profesión. Mi hermano intentó quitarle los papeles. Ella desvió la mano sin quitar los ojos de la página. Mientras ella leía, yo fui poniendo lo demás sobre la mesa. Una carpeta color naranja, llena de estados de cuenta y recibos con sellos de «Urgente» en rojo. Eran las obligaciones financieras pendientes de la Logimex original. Renovación del contrato de renta de la bodega logística en Tlalnepantla, que vencía al mes siguiente y exigía un depósito de garantía actualizado. Mantenimiento de los sistemas de automatización, con licencias de software vencidas y multas por atraso. El seguro de la flotilla, con 60 días de retraso. Impuestos diferidos del trimestre anterior ante el SAT, con recargos. El total era cercano a 1.200.000 pesos. Pagaderos en 14 días. Rodrigo miró los números como si estuvieran escritos en chino. Preguntó dónde estaba el flujo de caja de la empresa. Le dije que el capital operativo había sido transferido a la nueva estructura, conforme a lo autorizado por el contrato firmado por el socio mayoritario, o sea, por mi padre. El saldo remanente de la cuenta antigua, como ya había dicho, era de 400 pesos. Isabela cerró la carpeta. Miró a Rodrigo con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo todavía, era la frialdad de quien está calculando la pérdida antes de decidir qué siente. Le preguntó, con una voz baja y aterradoramente calmada, si él había leído los documentos de transferencia de acciones antes de firmar. Rodrigo dijo que sí, que claro que los había leído. Ella le preguntó si había contratado a un auditor independiente para evaluar los activos antes de cerrar el trato. Él dudó. Ella le preguntó si había pedido los estados de cuenta actualizados. Otra duda. Entonces ella dijo algo que cortó el silencio del comedor como un bisturí. Rodrigo, usaste el dinero de nuestro departamento para comprar una empresa en quiebra. Porque había un detalle más que yo necesitaba poner sobre la mesa. Rodrigo no había recibido las acciones de gratis de mis padres. Mi padre se las había vendido, exigiendo que tuviera compromiso financiero con el negocio, según la lógica distorsionada del patriarcado en el que crecimos. Y Rodrigo había convencido a Isabela de refinanciar su departamento para sacar 300.000 pesos, que fueron directamente a la cuenta bancaria personal de mi padre. Mi padre le había vendido a su propio hijo una empresa que sabía, o debería haber sabido, que estaba siendo vaciada, y se había embolsado el dinero de su nuera embarazada para asegurar su jubilación cómoda. Isabela se puso de pie tan bruscamente que la silla rechinó en el piso de madera. Le dijo a mi padre, con una precisión que solo la indignación fría logra producir, que quería sus 300.000 pesos de vuelta. No mañana, no el lunes. Quería una transferencia antes de la mañana siguiente. Mi padre se negó. Dijo que había sido una transacción legítima entre adultos, que Rodrigo había asumido el riesgo y que no era su responsabilidad proteger a quien no hizo su debida investigación. En ese momento, algo en la habitación cambió de temperatura. No fue un grito, no fue un drama. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando alguien se da cuenta, con exactitud quirúrgica, de la dimensión de lo que le han hecho. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, la administración de la bodega ejecutó el desalojo de emergencia. Rodrigo llegó al complejo logístico de Traje, el mismo de la cena, supe después, y se encontró con seguridad privada frente al portón con cadena. No lo dejaron entrar. Le entregaron un aviso formal de rescisión de contrato por falta de pago y por incumplimiento de cláusulas. La bodega fue sellada. Los camiones, el equipo automatizado, las bandas, todo fue inventariado,
y se inició el proceso para cubrir el saldo deudor del contrato roto. El miércoles, Logimex Logística y Distribución S.A. de CB entró en concurso mercantil. El proceso duró menos de 48 horas antes de convertirse en quiebra técnica, porque la empresa no tenía activos ni para pagar los gastos del juicio. Rodrigo no tenía 1.200.000 pesos. Rodrigo no tenía ni para pagarle al abogado que contrató a las carreras el lunes por la tarde. Isabela, por su parte, cumplió todo lo que dijo. El lunes por la mañana, antes siquiera de que cerraran el portón de la bodega, ya había contactado a su abogado de lo familiar. La demanda de divorcio fue interpuesta con carácter de urgencia. Durante la etapa de repartición de bienes, salieron a la luz los estados de cuenta de la tarjeta corporativa que Rodrigo había usado durante los 2 años que estuvo aprendiendo el negocio. 14.000 pesos en un table dance. 35.000 en una plataforma de criptomonedas no regulada. 12.000 en una joyería de lujo en Masaryk. Un artículo que Isabela claramente no recibió, porque no aparecía usándolo en ninguna de las fotos que publicó en Instagram en ese tiempo. El juez fue directo al punto. Isabela se quedó con la custodia total de la hija que estaba esperando, la venta forzada de los bienes restantes de la pareja y la liquidación de la hipoteca del departamento. Rodrigo se quedó con una pensión alimenticia que consumía más de la mitad del sueldo que empezó a ganar como empleado en un supermercado a principios del año siguiente. Mi padre, por su parte, intentó usar los 300.000 pesos que había recibido para pagar a los abogados que contrató para demandarme. La demanda fue desechada en menos de 2 semanas. Sus propios abogados, al leer el contrato firmado digitalmente en Cancún, le informaron que no había caso. La cláusula de renuncia al litigio era válida, reconocida y absoluta. Le devolvieron parte de sus honorarios y dieron por terminado el servicio. La auditoría del SAT llegó poco después. Cuando una empresa quiebra con ese nivel de inconsistencia, gastos personales disfrazados de operativos, transferencias sin factura, tarjetas corporativas usadas para fines personales, Hacienda no tarda. El proceso duró meses, pero el resultado fue predecible. Multas, recargos y la necesidad de liquidar el fondo de retiro que mi padre había construido por décadas para cubrir las penalidades. La casa con la mesa de caoba, la vajilla de talavera y las copas de cristal, se puso a la venta en marzo. Mi madre, que había pasado 30 años como la anfitriona impecable de esa residencia, tuvo que mudarse a un departamento de 2 recámaras en una zona más modesta. El club de golf les canceló la membresía por falta de pago. Los amigos que iban a las cenas de Navidad dejaron de llamar. Me enteré de todo esto por chismes indirectos, de un primo lejano por aquí, de un ex colega por allá, no porque estuviera vigilando. Porque algunas historias te llegan aunque no quieras escucharlas. Un mes después de la cena, yo estaba sentada en mi nueva sala de juntas, en el piso 12 de un edificio en la avenida Reforma, mirando por la ventana el tráfico de la ciudad. Logimex Global había crecido más en 4 semanas de lo que la empresa original había crecido en 2 años. Los clientes que acompañaron la transición no solo renovaron contratos, trajeron recomendaciones. El equipo que se había venido conmigo de la antigua empresa estaba completo, motivado y trabajando en un ambiente que nunca pude construir mientras tenía que equilibrar la empresa con las expectativas de mi familia. Pero lo que más sentí ese mes no fue alivio por el éxito financiero, fue la extraña e inesperada sensación de silencio. Durante 34 años, la opinión de mi familia funcionó como un ruido blanco constante en mi cabeza. La voz de mi padre diciendo que tenía que ser más práctica. La voz de mi madre diciendo que estaba envejeciendo muy rápido por el estrés. La presencia de Rodrigo como el eterno estándar con el que yo era medida, y siempre considerada insuficiente, porque era mujer, porque era soltera, porque había elegido el trabajo en lugar de una familia de modelo tradicional. Cuando corté el contacto esa noche, después de dejar el cheque sobre el pavo frío, un cheque por el valor exacto del préstamo original, 50.000 pesos de aquel entonces, para cerrar cualquier deuda moral que pudieran reclamar, y salí por la puerta principal. Lo que sentí no fue victoria en el sentido dramático. Fue más como quitarse un abrigo pesadísimo
que habías usado tanto tiempo que ya habías olvidado cuánto pesaba. El equipo de Logimex Global era gente que había elegido seguirme. No por obligación de sangre, no porque no tuvieran opción, sino porque creían en lo que estábamos construyendo y querían ser parte de ello. Mi jefa de tecnología, que había programado conmigo las primeras versiones del software, se trajo a 2 ingenieros que ella misma capacitó. Mi gerente de operaciones dejó una oferta mejor de otra empresa para quedarse. Eso no tiene precio. Una tarde, una de las analistas más jóvenes del equipo, tenía unos 22 años, la misma edad que yo cuando empecé, entró a mi oficina con un reporte y se me quedó viendo un segundo antes de salir. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, un poco apenada, que había leído sobre la Logimex vieja, sobre la reestructuración y sobre lo que había pasado. Quería saber de dónde había sacado el valor para hacer todo eso. Me quedé pensando en la respuesta. Le dije que no fue valor, exactamente, fue claridad. Cuando finalmente ves una situación como realmente es, sin el velo de la culpa familiar, sin el miedo a decepcionar a personas a las que nunca les vas a importar genuinamente, la decisión se vuelve mucho más simple de lo que parece desde afuera. Salió de la oficina pensativa. Me quedé mirando por la ventana un minuto más. Pensé en Isabela, que había reconstruido su vida profesional con una eficiencia impresionante y que, según un colega en común, había cerrado el negocio más grande de su carrera pocos meses después de la separación. Pensé que, de cierta forma, las dos éramos sobrevivientes del mismo naufragio, nadando en direcciones diferentes, pero igual de libres. Y pensé, por un instante, en Rodrigo. No con lástima, no con satisfacción, con una especie de indiferencia que nunca había podido sentir por él, porque antes importaba lo suficiente como para dolerme. Ahora, simplemente existía en algún lugar del mundo, viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Eso era todo. En la Navidad de este año, la sala de juntas del Logimex Global está llena de un olor completamente diferente al que estaba acostumbrada. Mandé traer un banquete de un servicio de alta cocina local. Pavo, romeritos, ensaladas, postres. El que quiera comer, se queda. El que necesite irse temprano con su familia, se va con mi bendición y con su itacate bien servido para llevar. Nadie está aquí por obligación. Esa es la diferencia más importante. Miro a la gente a mi alrededor y pienso en cuánto tiempo me tomó entender que la verdadera pertenencia no tiene nada que ver con un apellido compartido. Tiene que ver con quién aparece cuando lo necesitas, con quién celebra genuinamente tus logros sin calcular cuánto puede sacarte, con quién te dice las cosas de frente en lugar de sonreírte y trabajar en tu contra por la espalda. Esta mañana, antes de que empezara la celebración, terminé el papeleo de una ronda de inversión que iniciamos hace 3 meses. Un fondo de Venture Capital había seguido la reestructuración de la empresa con interés. Estudió los números y entrevistó a los clientes. La evaluación que llegó me hizo tener que respirar hondo antes de contestar el correo. 52 millones de pesos, con una inversión inicial de 12 millones para expandir operaciones al Bajío y al norte del país, con proyección de internacionalización en 18 meses. Hace 10 años entré a una sucursal bancaria con un plan de negocios bajo el brazo y salí sin el préstamo porque la gerente dijo que el riesgo era muy alto para una emprendedora sin garantías. Hoy, un fondo internacional cree que lo que construí vale 52 millones. No cuento esto para presumir. Lo cuento porque sé que hay mucha gente allá afuera que está exactamente donde yo estaba, cargando el peso de una familia que no merece ese esfuerzo, callando su propia voz para no incomodar, pensando que la única forma de ser amada es siendo útil de una manera que te drena todo lo que tienes. Si estás en ese lugar ahora, necesito decirte algo con toda la claridad que tengo. La culpa que te echan encima no es tuya, es la herramienta de ellos. Es la forma en que las personas que no tienen nada más que ofrecer intentan mantenerte amarrada. Y cuando dejas de reaccionar a esa herramienta, cuando te das cuenta de que el amor real no viene envuelto en amenazas, algo cambia en ti que ya no tiene vuelta atrás. No odio a mi familia. Ya no siento suficiente enojo para eso. Lo que siento es una distancia que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, cada vez que tuve que protegerme de ellos. Y esa distancia
que por mucho tiempo me pareció una pérdida, hoy me parece la construcción más sana de mi vida. La cena de esa Nochebuena fue el momento más doloroso y el más liberador de mi historia. No porque gané una batalla corporativa, sino porque fue la noche en que finalmente dejé de pedir permiso para existir. Salí de esa casa con el cheque que saldaba cualquier deuda que pudieran reclamar. Salí con la conciencia tranquila, y salí, por primera vez en 34 años, completamente libre. A veces, la mesa a la que más perteneces no es aquella en la que naciste, es la que construyes con tus propias manos, para las personas correctas, cuando finalmente decides que te lo mereces. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.